13 minutos son, ¿no? 13 minutos son, digo. La exposición. La exposición. ¿Ah? Ahí está en la rúbrica. ¿No les enseñó la rúbrica? 13. Cuando empieza la exposición. Voy a esperar porque tengo que ir ahí. Espérense. Espérense, he dicho. El cual resulta en una inflamación y daño en las cavidades nasales. Y esta lleva a una pérdida de la mucosa nasal, alterando la capacidad del cerdo para poder respirar adecuadamente y aumentar la producción. En las causas vamos a tener dos bacterias. La primera va a ser la Bacteria séptica y la segunda va a ser la Bacteria monocytosis, la que esta es más tóxica. En la Bacteria vamos a tener que van a paralizar la mucosa nasal, va a producir toxinas y va a haber destrucción del epitelio. Es una infección secundaria. Va a tener interacción sinérgica y esta es la que va a producir osteólisis y atrofia. Ahora, continuando las formas de presentación, vamos a tener dos, que es la rinitis atrófica pero no progresiva y la progresiva. La no progresiva va a ser causada principalmente por la Bordetella multiséptica, la cual va a tener signos leves, por lo general va a ser transitoria. Va a cubrir parte nasal, una atrofia nasal, sin embargo no está pronunciada y no va a tener mucho impacto en cuanto al rendimiento de los dientes de tamaño. En cuanto a la progresiva, va a ser causada por la Bacteria reducida, en donde van a haber signos más severos y persistentes, una atrofia más pronunciada y esto se va a causar más pérdidas en la producción. Vamos a tener dos tipos de transmisiones, vertical y horizontal. Vertical, el cual va a ser la barrera cognitiva de la fase de adaptación a su descendencia, y en la de tipo horizontal, donde va a ser por consumo de materia fecal, aerosol o contacto directo con otros animales. Ahora, con la patogenia, vamos a ver el tipo horizontal en cuanto a una era, la cual va a ser a través de aerosoles o gotas respiratorias que transportan estas bacterias. Sin eso, también tenemos factores ambientales que van a predisponer esto, que es el hacinamiento, la mala ventilación, la humedad y cambio brusco de temperatura. Tenemos estas dos causas, empezando por a pesar de que las dos con esa mucosa nasal también adhieren al epitelio que tienen tropismo por estas. En cuanto a la Bordetella, va a producir factores como son las adhesiones y las fibras. También va a producir toxinas, en este caso la determinatoxicasa y glicina. Y esto se va a eliminar a través de corrientes nasales, en donde va a través de esta dermonecrotoxina DMT o DMT, va a haber destrucción de la trama ósea por osteólisis, en donde va a haber una osteopatía, la cual puede ser reparada en el tiempo, ya que esta no es progresiva, pero por lo general no es tan grave. Sin embargo, la Bacteria de la mucosidad es una enfermedad de tipo secundario porque esta Bordetella va a evitar la mucosa nasal, lo que va a facilitar que esta bacteria colonice con facilidad la mucosa nasal. Esta va a ser de tipo D y tiene una incubación de 7 días, en cambio la multiséptica tiene 35 días. Va a producir igualmente una dermonecrotoxina, también va a hacer la destrucción de la trama ósea, de generación de quiñones y una inmunodepresión. Esta es la que más vamos a resaltar, que es donde se va a ver la atrofia del hocico del porcino. Y esto se va a dar debido a un aumento de los osteoclastos y una disminución de los osteoblastos. Los osteoclastos, para empezar con la disminución, estos son los que van a destruir el hueso viejo y los osteoblastos son los que van a regenerar. En cuanto a una reactivación de los osteoclastos, va a ser por una toxina que va a estimular estas células y va a liberar unas citocinas como la RANKL y la interleuquina 6. Y esto va a estimular a que los osteoblastos sean maduros. Y los osteoblastos van a tener una mayor concentración de toxina, en donde el PMT inhibe que es una toxina específicamente de la costurera, va a inhibir la diferenciación de células mesenquimatosas a osteoblastos, va a haber regeneración y apoptosis de osteoblastos maduros y va a disminuir la producción de factores anabólicos como es la osteocarcina, el colágeno tipo 1 y el fosfatasa alcalina. Estos
clínicos vamos a tener en las dos, que la rinitis atrófica no progresiva se puede observar en lechones jóvenes de 3 a 4 semanas, pero bien pueden ser asintomáticos o sus síntomas van a pasar de forma leve. Los estornudos frecuentes, menor apetito, bufidos con resultados nasales, y el retraso del crecimiento no va a ser tan fuerte. Como en la rinitis atrófica progresiva, que sí va a ser mucho más agresivo, va a haber ese temor de 6 a 12 semanas. Lo más representativo es la dirección lateral o frontal del hocico, como se ve en esta imagen. Y la secreción ocular que se puede ver acá, la epistaxis también, de las secreciones nasales, y el retraso evidente casi va a ser mucho más fuerte. Bueno, en cuanto a las imágenes macroscópicas, vamos a ver que hay grados en la atrofia de los cornetes para ver en qué nivel se encuentra esta enfermedad. En el grado 0 vamos a ver que no existe una atrofia, es un cornete sano, el cual va a estar conformado por su septo nasal y los cornetes tanto dorsal como ventrales bien conformados. En el grado 1 vamos a tener ya lo que es una atrofia ligera, donde va a faltar menos la mitad del cornete y no va a ser tan pronunciado como el grado 2, donde va a ya indicar que es una atrofia moderada, que falta más de la mitad del cornete. Y en el grado 3 es una atrofia ya grave, donde el hueso del septo nasal ya es recto. Pero en el grado 4, la atrofia va a ser muy grave, que la expresión de los cornetes va a ser completa. Y entonces los gatos van a estar escondidos. Los gatos son los conductos de aire. También, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el grado de presión del septo nasal. Como les dije, en el grado 0 el septo nasal se encuentra derecho. Pero ya en el grado 1 vamos a tener una depresión muy ligera. Y en el grado 2 ya va a ser una depresión clara del septo. Como se puede ver. En cuanto a las imágenes microscópicas, vamos a compararlo. Las imágenes que están en la parte superior, las A, son el cornete nasal sano, y las de abajo son donde ya tiene la atrofia del cornete. Vamos a ver que el cornete está cubierto por un epitelio epitelio cilíndrico pseudocificado ciliado, el cual va a proteger el aparato respiratorio. Pero este va a sufrir una menoplasia debido a las toxinas bacterianas, el cual ya va a ser un epitelio más simple y no va a replicar la construcción. Y va a perder los cilios, como se puede ver acá, lo cual va a perder la protección. Lo que también podemos ver es que en el sano va a haber los osteoblastos y los osteocitos con las fibrocolágenas formadas, pero ya en la enfermedad se va a ver que es una fibrosis. ¿Por qué? Porque están siendo destruidos el tejido óseo, por lo cual va a estar siendo reemplazado por tejido cicatricial, pero no va a ser funcional. También podemos ver acá lo que son los brazos bien conformados, que son los que se van a estar disminuyendo, lo que va a indicar que está siendo más destruido el tejido óseo de lo que se puede regenerar. Por ende, va a haber un aumento de su plasto que van a ser los encargados de destruir este tejido óseo. Y esto es todo. Muy bien. Una pregunta. ¿La bibliografía no está? Sí. Ustedes han hablado de que la no progresiva son animales de 3 a 4 semanas. Y la progresiva de 6 a 12. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? Sí, claro, porque 3 o 4 semanas todavía. O sea, porque se refiere a los síntomas, o sea, porque Ajá. Sí. o sea, más que todo, como es menos agresiva, de la no progresiva, se puede generar esto, pero simplemente pasa con síntomas leves, no es tan fuerte, no debido a la toxina que no destruye los huesos como la progresiva. Por eso se da. Entonces, quiere decir que de 3 a 4 meses primero invade la bordetela. Claro. Y después viene el causa de efecto. O sea, depende, o sea, si el animal está bien, o sea, le da la bordetela y lo pasa solito, o sea, es inmune a eso, lo pasa bien, va a estar sano. Pero si ya le afecta y el bajo sistema inmune, la postura va a entrar y ya le va a afectar mucho más. Va a ser la progresiva. Sobre todo si es un lechón joven y cuando tiene mucha inmunidad. Esto de los osteoclastos y los
¿Cómo se puede entender eso? Como la osteosis y la osteopenia. O sea, el osteoclasto es el encargado de destruir el tejido seroso, sería la osteosis. Y bueno, los osteoblastos, ellos se encargan de regenerar el tejido óseo, pero como se presenta, se van a encontrar en menos cantidades, lo cual indica que va a tener menos tiempo de regenerarse, no como lo suele hacer, hasta en la cantidad de veces. Lo que pasa es que debido a las toxinas se va a destruir más lo que se puede regenerar por la toxina que interviene en estos. Claro, entonces quiere decir que lo que destruyen son las toxinas y también los osteoclastos. Ajá, los osteoclastos vienen de la toxina. Siguiente grupo. Igual 13 minutos, ¿no, profesor? 13 minutos igual, ¿no? Sí. Ya. Para ustedes, compañeros y profesora, el día de hoy hemos formado por Doménica Segovia, Omar Rojas, quienes son los primeros artistas, hablaremos acerca de la cardiología infecciosa crónica. Primero vamos a iniciar con lo que es la definición. Esta no es más que una enfermedad considerada altamente contagiosa que va a afectar lo que son las vías respiratorias de diferentes perros, ¿no? De diferentes edades. Se describe comúnmente o es conocida comúnmente como la tos de las carreras. En este caso no solamente se va a limitar a una poca ventilación o un bajo higiene, no, más adelante hablaremos de diferentes factores que van a estar dentro de esta enfermedad. En este caso suele ser mucho más severo en cachorros menores de 6 meses, principalmente en aquellos que estén expuestos a altos niveles de estrés, y también va a generar lo que son situaciones de neumonía. Entre sus causas vamos a tener a diferentes tipos de virus y bacterias. Entre los principales virus tenemos al adenovirus canino tipo 2, el cual afecta a las vías respiratorias del perro. También tenemos al virus de Palimpsest canina, y estos virus pueden actuar como iniciadores o también complicadores de la situación de la salud del animal. Entre las principales bacterias tenemos a la bacteria ranchiséptica. En este caso, si existe una alta carga bacteriana, lo que es el tracto respiratorio puede desencadenar por sí sola lo que es la cardiología infecciosa canina. En este caso también puede haber otra situación en la cual
seca, fuerte, persistente, algunas arcadas, ¿no? Pero en este caso va a haber un estado general bueno del perro y también puede presentarse esto en perros sanos o vacunados. Luego tenemos salud moderada, en la cual presenta una tos mucho más frecuente, más productiva también, y también puede haber lo que es fiebre leve, un poco de decaimiento y molestia, ¿no? Y también lo principal es que puede aparecer, ¿no? Observarse lo que es secreción nasal, o la muscular y un poco prudente. Luego tenemos lo que es la grave. Esta puede presentarse sobre todo en aquellos cachorros o perros mucho más feroces, ¿no? O inmunocomprometidos. Puede presentarse, los signos se pueden presentarse una fiebre alta, dificultad respiratoria, y en este caso puede haber una neumonía secundaria por una infección bacteriana. También puede requerir una hospitalización para mantener estable el paciente y también un tratamiento mucho más severo. En el caso del crónico puede haber una tos persistente durante semanas, puede deberse también a infección de recurrentes, un buen manejo, una sequía que se presente y también tenemos en perros con problemas respiratorios o colapso del tiempo. Ahora pasando a hablar sobre la patogenia, hay que considerar que el periodo de incubación es post-exposición al patógeno de 3 a 10 días. En este caso, la infección es por vía aérea, es la inhalación del patógeno que puede ser lo ya mencionado. Estos colonizan el tracto respiratorio y mediante glicoproteínas virales, en este caso hay una infusión que destruyen los ciclos del tracto respiratorio, reducen la capacidad de eliminar secreciones y microorganismos, o sea, la disminución de moco, engrosamiento de la mucosa labial y bronquial por la misma inflamación local. En este caso, al haber inflamación, se liberan citoquinas proinflamatorias, la interleucina 1 y la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Estos aumentan la permeabilidad vascular y el reclutamiento de células inflamatorias, en este caso serían los neutrófilos. Hay mayor producción de moco, intentando expulsar el patógeno. Hay irritación, obviamente, de las vías respiratorias y esto se puede representar con los signos clínicos, como la tos seca, que son más frecuentes por la irritación que está presente, la abundante producción de descarga nasal, puede ser celosa o completa, y la disnea de dificultad respiratoria. En este caso, el perro al estar inmunosuprimido puede presentarse infecciones secundarias por exposición de infecciones bacterianas secundarias y el cuadro clínico puede empeorar. Ahora, en este caso, para hablar de lo que es la resolución, hay dos caminos. Si el sistema inmune del perro es competente, si está sano o tiene vacunas, esta puede eliminarse de 7 a 14 días y los síntomas desaparecen progresivamente. Sin embargo, hubo casos de dejó secuelas. Después, si el sistema inmune está suprimido o tiene alguna enfermedad ya presente, hay una progresión a una fase más crítica y crónica de esta enfermedad que requiere una fase más intensiva. La infección puede progresar a hacer una bronconeumonía y lo que puede llevar a insuficiencia respiratoria y por ende aumenta la mortalidad del paciente. Ahora bien, hablando más que nada de la bacteria de Rhodopsila bronchiectica, que es la razón más común de esta infección, hay que considerar que esta bacteria produce toxinas que inhiben la función ciliar del epitelio respiratorio y provocan la fagocitosis celular. Y también puede adherirse a los hilos del epitelio, como ya mencioné, gracias a las fibras de resina que posee, afectando la reproducción muscular, como la reproducción de moco. Ahora, los signos clínicos, como ya expliqué, es la principal tos seca y estornudos frecuentes, puede haber fiebre leve y moderada, intolerancia al ejercicio o letargo porque no hay una buena capacidad respiratoria, hay abundante descarga nasal, cirrosis como turbulencia, hay disnea y en este caso también puede presentarse arcadas. Ahora, hablando de los factores de riesgo predisponentes, tenemos una alta densidad de población canina, ya que la transmisión es por contacto directo, la edad, siendo los cachorros los más vulnerables a los perros feroces, el estrés que puede bajar la inmunidad, la raza por predisposición anatómica como los que son características
principalmente acá tenemos que son los vecinos inflamatorios, que serían los bronquios inflamados con una presencia abundante de neutrófilos que se pueden encontrar ahí, y bacterias adheridas a los cilios. También hay una presencia de bacterias negativas adheridas a los cilios epitelios. En este caso se trata de una definición de broncox, y estas son unas de un perro que tiene, en este caso, como se mencionó mi compañera, es el problema principal de Corbetella bronchoseptic. En este caso tenemos un programa de manos, que en este caso sería de obviamente de violas. Hay infiltración grande de neutrófilos y macrófagos, que es por recurrente la inflamatoria de las bacterias. También se puede ver las bacterias en un globo basófilo o en la superficie del epitelio braquial. Y acá se puede ver también la presencia y el engrosamiento del epitelio bronquial, con una zona del epitelio que se puede ver ahí. Y presencia de cuerpos de inclusión, sobre todo en las zonas interplasmáticas. En este caso sería más por el virus de Licenter canino y las intercelulares compatibles con el virus tipo 2. Acá tenemos el problema de la tráquea, en este caso se puede ver los cuerpos de inclusión del virus de hemofilia canino fueron encontrados en los epitelios de la tráquea, y presencia de cuerpos de inclusión también con adenovirus tipo 1 observados en este caso de la tráquea. Y con los imágenes macro tenemos acá dos pulmones. En este caso el pulmón infectado con Corbetella tiene una inflamación difusa con áreas de color rojo oscuro debido a la presión que puede generar. Y en el pulmón derecho, este es otro artículo, como una neumonía subaguda por zonas preventrales, como un lóbulo pulmonar y un exudado, y en este caso puede por las zonas hemorrágicas, se puede ver. Eso es lo que se muestra, pero sí. Y zonas de hemorragia, pues. Esas son las referencias que gracias. Entonces, ¿quiere decir que esta traqueobronquitis termina con una neumonía? Una Sí, neumonía. generalmente puede complicarse una bronconeumonía si es que no se trata. O sea, tengo que tratar todas, leve, lo moderado, todo. Lo que pasa es que al haber, en este caso, al haber la infección leve, puede realmente progresar y deja al perro con el sistema inmune suprimido, por lo que pueden venir otros patógenos que pueden subir a complicar más la infección ya adyacente. Y por esta enfermedad, ¿cómo tiene que ser la secuencia? ¿Virus, bacteria o bacteria virus? ¿O no interesa el orden? En este caso, principalmente la bacteria principal que entra y luego el perro baja en inmunidad y puede venirse el virus. Pero también puede darse al revés. El perro puede infectarse de un virus como la influenza o de un virus y luego puede entrar la bacteria bronchoséptica complicando más las situaciones. ¿La Corbetella es parte de la microbiota o no? Sí, sí está presente. Sí, porque te pregunto esto porque la Corbetella es una bacteria que es la principal causa de todos los problemas respiratorios en el canino. Siempre. En esta enfermedad pues tengo otras también. Y Sol inclusive. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo tengo una curiosidad. Por ejemplo, siempre lo vemos en casos clínicos, ¿no? Se han hablado mucho que a veces explicarle a los dueños, a los propietarios,
Sabemos que produce, como han dicho ustedes, algunos signos clínicos de las arcadas, ¿no? Las arcadas que hacen dentro de la enfermedad. Pero en el caso de esto, la traqueobronquitis infecciosa canina, lo que les he escuchado es siendo de origen patológico básicamente respiratorio. ¿Cómo puedo explicarle eso al cliente? Porque a veces me dicen, está vomitando. Entonces yo sé que es una traqueobronquitis canina, infecciosa canina. Y ellos dicen, no tiene tos, no es respiratorio, es digestivo, está vomitando. Entonces, ¿cómo ingresa esa parte fisiológica o patológica de las arcadas? Bueno, lo que pasa es que uno de los signos clínicos es las arcadas debido a que como el perro está constantemente tosiendo, la tos seca, esto aparte de irritar todo el resto respiratorio, esa irritación, si la tos es muy frecuente, estimula lo que es el área de reflejo tosígeno y el vómito, si mal no recuerdo. Entonces, esto genera que este reflejo de arcadas, sin embargo, no es algo netamente digestivo, sino es solo porque en toda la zona de la laringe, la faringe y la tráquea está toda esta área que se estimula el reflejo tosígeno por la tos frecuente, constante y seca que irrita la garganta, puede generar por respuesta a estas arcadas. Sin embargo, no van a botar como tal algún líquido con contenido del estómago directamente, y si bota es más que nada por los restos del moco que deja la misma tos, de la producción de moco excesiva y todo eso que ya se mencionó en los signos. Ahora, la tos en esta enfermedad tiene un nombre propio. La tos tiene un nombre propio en esta enfermedad. Es una tos paroxística. ¿Han leído? Ya, listo, gracias. Siguiente. Entonces básicamente es Ortiz. ¿Quién es Ortiz? Ortega. Ortiz. Ortega. Ortiz. Buenas tardes, profesora y compañeros. Vamos a hablar de la bronquitis crónica parasitaria y bronquiectasia en avinos y caprinos. En cuanto a la definición, la bronquitis crónica parasitaria, también conocida como bronquitis laminosa, es una enfermedad crónica respiratoria que es causada por los nematodos, que son parásitos en el tracto respiratorio y de otros varios organismos propios. A lo largo de que esta inflamación persista, se va a generar una bronquiectasia, que es la dilatación irreversible de los bronquios debido a la destrucción de los componentes elásticos y musculares de las paredes debido a una infección crónica parasitaria. Las causas de esta enfermedad es los nematodos, principalmente el Dictyocaulus pilaria, el Nostromium rufensis y el Moyerius capillaris. Este de aquí tiene el Dictyocaulus pilaria, tiene un ciclo directo, a diferencia de estos dos, ya que el animal al momento del pastoreo ingiere la larva y comienza su ciclo. A diferencia de esto, que necesitan un ciclo indirecto, que necesitan una intermediaria como el paracón y la base. En cuanto a las formas de presentación de la bronquiectasia y la bronquitis crónica parasitaria y bronquiectasia, varía mucho dependiendo el tipo de parásito, también el volumen del animal y puede presentarse
parte aguda. Bueno, el test biliario primero va a ser que va a perforar los capilares, eso va a ocasionar lesiones de los bronquios debido a la obligación que hay. Debido a esto va a haber una reacción inflamatoria y se va a desarrollar una bronquitis catarral aguda y eso va a ocasionar una obstrucción parcial. Y luego, como hay una permanente dilatación de la mucosa bronquial, pues va a haber diadema, un exudado eosinofílico y se va a ver una hiperplasia del epitelio bronquial. Luego, como va a persistir la inflamación, pues va a ser una inflamación crónica, va a haber una moderación del paciente cerebral, va a haber un desarrollo de la bronquitis catarral eosinofílica, se va a acumular exudado eosinofílico, luego va a haber una obstrucción crónica de las vías respiratorias, porque este paciente es más patógeno que los otros dos, va a haber una destrucción de los bronquios, de los vías bronquiales, una fibrosis, va a haber una infección crónica y va a haber una bronquiectasia. Luego, los defenses y el capilares son casi parecidos. Sino que la diferencia es que el primero va a centrarse más en la proximidad con el bronquiolos, el segundo va a ser más en los alveolos y al tejido subpleural. Bueno, acá también va a haber un exudado eosinofílico, va a haber una formación de nódulos subpleurales blancos hemorrágicos y eso va a ir penetrando el parénquima pulmonar. Luego, en la inflamación crónica va a haber una inflamación granulomatosa, va a haber un exudado eosinofílico, tejido fibroso, va a haber nódulos que se van a elevar en el centro de calorista, va a haber la ruptura de los alveolos, va a haber granulomas, fibrosis, va a haber bronquiectasia. Y el árbol capilaris, como ya lo mencioné, va a haber lesiones que hay una migración de bronquiolos y posteriormente a los alveolos, va a haber unas lesiones nodulares, va a haber destrucción en esa área, luego, como va a persistir la inflamación, va a haber inflamación granulomatosa, va a haber una persistencia del exudado mucoso, va a haber fibrosis en el tejido subpleural, va a haber formación de nódulos fibrosos, va a haber destrucción de los otros capilares y final bronquiectasia. Cabe recalcar que usualmente en esta aparición de la herpes y en capilaris no es tan común que haya una bronquiectasia, sería casos muy particulares, pero usualmente lo más directo es para el tejido sanitario. Y los factores de riesgo pues, son patógenos en zonas húmedas, que son apropiadas para los parásitos, especialmente si la reproducción es alta, la presencia de hospederos intermediarios, que son los caracoles o las babosas, y la edad y condición física, de que usualmente, según estudios en Europa, usualmente los cabríos y los ovejas en los primeros estadios son los que llegan a ser contagiados o infectados, principalmente más que los adultos. Y también cuando hay una gran densidad poblacional y no hay un manejo adecuado del pasto. En lo que son los clínicos, vamos a ver que primero se va a iniciar con una tos moderada y puede haber una taquimia, que es la respiración acelerada y superficial, que se puede agraviar siempre y cuando hagan ejercicio en exceso. Esto va a progresar a una tos persistente y grave y ya pasaría a ser a una disnea. También se va a poder ver que ovejas van a estar con cabezas tiradas hacia adelante, abiertos e incluso van a estar babeando, van a tener fiebres, puede haber secreciones nasales, puede haber anorexia, que va a hacer que pierda su buen estado, puede haber retraso de crecimiento, y en caso por una infección de trómicos defensas va a ocasionar la persona de la cabeza. En la versión de imágenes macroscópicas se puede ver en esta imagen de acá la presencia de nódulos grisáceos rojizos por la presencia de parásitos que no tienen la superficie del pulmón de un molino, que pueden haber un tamaño. En la imagen de acá se puede ver la presencia de nódulos grisáceos rojos ya un poco más grandes por la presencia de protostrófilos. En esta imagen ya se puede ver lo que es el parásito de Diplocaulus filaria en lo que son los bronquios. En la imagen de acá se puede ver Diplocaulus y Protostróficus
Bueno, ¿cuál de estos crees que ustedes han colocado como parásito o que sean más frecuentes y que te lleva a la bronquiectasia, o los tres te llevan a la bronquiectasia? ¿Quién? ¿Por qué? Porque usualmente suele causar el área de los bronquios, según que el mayor está presente en el árbol bronquial, y eso va a ocasionar que haya una, o sea, ese proceso que su mayor ocasiona una, se podría decir, una inflamación catarral endormica. Eso a veces tiene una presencia de hongo donde están los huevos, están las larvas, y eso ocasiona más obstrucción a ese nivel, a vías respiratorias, pues sobre lo que le dicen por el cual ocasiona esa dilatación a nivel también, o sea, porque había una obstrucción, problemas en parte de los bronquios. Y los otros no. Sí ocasiona, pero es diferente. Porque bueno, por lo que es que, bueno, en realidad los tres, pero más información de la área, debido a que si hay una inflamación persistente, crónica, eso va a llevar a que se obstruyan, como dijo mi compañera, los bronquios, y ahí se genera la bronquiectasia, que ya es algo irreversible, porque la bronquitis puede tanto ser como no ser irreversible. O sea, depende, si avanza ya se forma una bronquiectasia, pero si no. Ya, pero en el ciclo de las que, por ejemplo, tienen que salir al medio ambiente y evolucionar a no sé qué larva para que se vuelva infectiva, ¿no? Ahora, las larvas cuando ingresan, cuando son con el alimento, tienen que llegar al pulmón por la vía, ya, por la sanguínea. Pero necesariamente van a tener que romper los vasos para que puedan pasar a la vía aérea. Sí. ¿Y eso no hay daño? Sí, también hay daño. Pero lo que más leí es que era debido al sitio donde migraban, ¿no? El primero, que es más patógeno, migraban directamente a los bronquios, mientras que los otros migraban a los alveolos más que todo. Claro. Y ahí también las larvas pueden quedar arrastradas. Y usualmente nosotros no se forman granulomas debido a los restos de las larvas o los huevos donde se forman. ¿Alguna pregunta así? Mediante los signos clínicos, ¿cómo diferenciarías una bronquitis de una bronquiectasia y cómo actuarías como productor frente a esto? ¿Cómo? Mediante los signos clínicos, ¿cómo diferenciarías una bronquitis de una bronquiectasia y cómo actuarías como productor? En una bronquitis ya es una tos, como dije, hay casos muy leves, hay que con una tos, Puedes poner tu cuadrito. hay cosas, como dije. Primero no hicimos ponerse la centrifuga, entonces va a ir avanzando de forma roseta, frecuente, va a ir avanzando, entonces ya cuando hay una forma obstructiva ya es cuando ya llega una bronquiectasia. ¿Qué es lo que pasa? Una disnea severa, jadeos, todo eso. Es evoluciones, y mientras más evoluciona por una inflamación, ya se genera la bronquiectasia. Mientras cuando ya es una inflamación crónica total, ya se forma la bronquiectasia porque daña los órganos principales. Es así, paso por paso. Pero si hay obstrucción, yo supongo que debe haber hasta colapso. Y de repente también hasta enfisema. Sí, usualmente ya se observa primero antes de la bronquiectasia. ¿Cómo actuarías si tuvieran ¿Cómo actuarían frente a esta situación como productor? Pues en realidad sería tener que mejorar la misma forma de eso, de todas las zonas de pastoreo, tal vez tener un mejor control tal vez de los moluscos, bueno, de los caracoles, vamos a que son los sectores intermediarios, tal vez si es que algunos infectados todavía poder tener como que los medicamentos preparados que son antielmitos, que pueden ser levamisol, valenazol, para poder colocarles, ya que según leí, si uno de ellos se infecta y se llega a detectar, puede llegar a desarrollar una inmunidad como hasta 46 meses, 48 meses, más o menos. Entonces todo eso preparado a considerar, ¿no? Y también tener cuidado con las zonas de humo, o sea, tener cuidado cuando
son estadios de mucha humedad, porque es donde hay mayor pues, presencia, ¿no? Mucho cuidado y todo. A eso. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre la atelectasia, colapso y el enfisema. Integrantes Juliana Monja, Brenda Ángela y Cristina Renzo Martínez. Bueno, en definiciones, la atelectasia es el fallo expansivo del pulmón, ¿no? Periféricamente, secundariamente o regular. O bien llevar al colapso masivo de uno o ambos pulmones. Como causas tenemos un mucoso, fallos respiratorios en la serie de neonatos, obstrucciones en vías respiratorias, asfixia periodontal, trastornos neuromusculares y malformaciones. El colapso, a diferencia de la atelectasia, es un paso después de la dicha. El colapso pulmonar es la disminución más extensa o completa de la irrigación pulmonar. Bueno, el colapso llega a ser en uno o en ambos pulmones. La causa, bueno, tenemos el colapso traqueal, ¿no? Que tendría que ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obstrucción bronquial por exudado o moco, incluso hasta parásitos, el tumor de las vías respiratorias, traumatismo, neumonía, hidrotórax y bueno, enfisema es la pérdida progresiva de la pared alveolar, ¿no? Causada por disminución de la elasticidad pulmonar y dificultad para expulsar el aire. Las causas, bueno, se ha visto que puede ser por contaminación y en casos de humanos podría ser por el tabaquismo, se fumando demasiado. Puede haber también en humanos, ¿no? Estos dos ejemplos de ahí, el déficit genético del alfa-1 antitripsina, que es el poco común. Y bueno, lo demás tendría la complicación de neumonías y el esfuerzo para respirar excesivo. Siguiente. Tipos de atelectasias. Tenemos la congestiva, que se divide en dos, primaria y secundaria. La primaria vamos a ver efectos acortados, nacidos sin funcionamiento de pulmones. Como por ejemplo, podemos ver la necrosis o la toxicosis, que en el primer tercio nacen efectos acortados. Secundaria, bueno, partos distóxicos y aspiración de líquido amniótico. También tenemos la atelectasia neonatal extensiva, que es la enfermedad de Yamina, ¿no? Por la disminución de la sustancia surfactante pulmonar que lleva al colapso alveolar. Tenemos la atelectasia adquirida o, bueno, el colapso, que se puede generar por dos, ¿no? Obstrucción y compresión. La compresión tenemos, bueno, tórax, hidrotórax, exudados, tumores, ¿no? Algo que fuerza el pulmón. Y bueno, la obstrucción tenemos por las vías aéreas, ¿no? Tambores de moco, extraños, ¿no? Neoplasias pulmonares, etc. En el enfisema tenemos el alveolar y el intersticial. El alveolar, bueno, es la destrucción y la dilatación permanente de los alveolos. El nombre y el intersticial es la presencia de aire en el tejido conectivo que sostiene el pulmón. Siguiente. Ahora para hablar de la congenia, primero vamos a hablar sobre la congenia de la atelectasia. Por el lado de la atelectasia congénita, la principal causa en este caso es la hipoxia intrauterina, y esto puede deberse por síndrome de respiración del pulmón o también por respiración de líquido amniótico. Bueno, lo que va a pasar es que el efecto, al ingresar el metonio o el líquido amniótico al interior, va a poder obstruir dos vías, la proximal y la distal. El uno va a ser la proximal
aumente la presión parcial de dióxido de carbono, lo que causará asimismo una hipoxia y una hipercapnia. Por el otro lado, por la vía distal, tenemos que lo que va a pasar va a ser la eliminación del surfactante, lo que causa, como dice el nombre, la telestasia. A su vez va a disminuir la presión parcial de oxígeno y también va a conllevar a una hipoxia y una hipercapnia. Ambos vías al final van a estar causando lo que es una hiperactividad de las vías aéreas y en ese sentido neuronal, lo que puede llevar a la muerte de un animal en este caso. Por el otro lado tenemos lo que es la telestasia adquirida, que como mencionó mi compañero se llama colágeno neuronal y puede estar dado por obstrucción o por la compresión. Obstrucción ya vimos que es por las mucosas, cebados, algunos parásitos. En este caso de los bovinos, por el bloqueo de un pequeño bronco o un pequeño bronquiolo. Y por compresión, como mencioné también, por el hemotórax, cotórax o algunos estados celulares. Lo que va a pasar es que al haber una obstrucción completa de un pequeño bronco, en el caso de los bovinos que no tienen ventilación colateral, va a evitar que pase el oxígeno y a su vez va a entrar el oxígeno, pero no va a ser correcta la salida del dióxido de carbono, por lo que no va a llegar a los alvéolos de poca cavidad sanguínea. Lo que va a pasar es que al estar obstruido, el oxígeno no va a poder volver, el dióxido de carbono no va a poder salir y va a ocurrir lo que es una reabsorción alveolar, lo que va a causar que los alvéolos se colapsen y a su mismo va a llevar a la hipoxia. Ahora, hablar del enfisema, lo que tenemos es que tanto una inflamación bronquial como un broncoespasmo alérgico va a causar lo que es una obstrucción parcial. Esto lo que va a hacer es que va a ocasionar que la inspiración, que es dinámica, normalmente vaya a ser pasiva, lo que va a causar que el aire entre, pero su salida va a ser difícil, lo que causará a su vez que los alvéolos se dilaten y hasta pueden llegar a perder la elasticidad. Cuando estos alvéolos dilatados que ya no tienen elasticidad se rompen, lo que ocurre es una infiltración intersticial que se conoce como el enfisema intersticial de este caso, lo que hace es reduce la superficie alveolar, reduce el intercambio gaseoso y genera una hiperapnea, que es el exceso de respiración, pero no va a ser suficiente para la mantención y de la función pulmonar en los animales. Bueno, vamos hablando sobre los factores de riesgo. Primero vamos a hablar de la atelectasia congénita. Bueno, esto va, uno de los factores va a ser la inmadurez fetal, porque cabe de que la gestación de bovinos es de 285 días y si este nace, por ejemplo, en un rango de a los 240 o 260 días, feto no va a poder desarrollar adecuadamente el sistema pulmonar, por lo que al salir de la madre no va a poder expandir los pulmones, los alvéolos no se van a expandir y no va a haber intercambio gaseoso. Deficiencia del surfactante, por esta misma inmadurez fetal, el surfactante recién se desarrolla después de los 260 días, por lo que este surfactante es vital para que los alvéolos se mantengan abiertos y al no haber suficiente surfactante, los alvéolos no van a abrirse correctamente, se van a colapsar y se va a generar una atelectasia. Obstrucción de la vía respiratoria por líquido amniótico, meconium óptimo. El ternero al nacer puede generar su primer respiro vital y aspirar este líquido, por lo que este va a irse a los pulmones, por lo que no va a taponar a ciertas partes de los pulmones y no se va, los pulmones no van a recibir oxígeno, los alvéolos van a colapsar y van a generar una atelectasia. Y bueno, como mencioné de la inmadurez fetal, va a ser también por los partos muy asistidos también, ya que esto va a impedir el esfuerzo fetal los fetos o los terneros no van a dar su primer respiro y no van a no van a generar el intercambio gaseoso y los pulmones no van a funcionar correctamente. Bueno, lo que es la atelectasia adquirida es por otros factores, por ejemplo, los exudores bronquiales por efecto de las infecciones bronquiales, por exceso de sudado, estos van a bloquear las vías aéreas, lo cual no va a permitir que el animal le llegue el oxígeno, el intrapleural, como es el pleotórax, el hemotórax, que este líquido que va a estar dentro de la cavidad pleural va a generar una presión dentro del tórax, lo que va a evitar que el pulmón se expanda y no va a haber lo que es su función pulmonar. Y también el
llamados vivíparos. Este parásito que cumple su ciclo biológico también en los pulmones van a obstruir las vías respiratorias del pulmón como los bronquios o ciertas partes de los alveolos. Estos van a obstruir la salida del aire y va a hacer que los alveolos no se expandan, se colapsen y se dañen la penetración. En el sistema podemos ver la agonía en el momento del sacrificio, ya que va a haber una respiración forzada. El animal va a tratar de respirar todo el oxígeno que se pueda y esta respiración va a generar que los alveolos tengan una mayor presión por el aire, pero al momento de morir ese aire no se va a poder liberar y se va a generar ¿cómo se llama? El enfisema. ¿Cómo se llama? La bronconeumonía sustituida por el exudado, lo cual las bronconeumonía, las infecciones respiratorias van a causar que este exudado, que es considerable, va a haber una entrada del aire, pero no va a haber una salida de este aire, por lo que más va a haber aire dentro de los pulmones que esta salida, por lo que también va a generar un efecto de la válvula unidireccional causada por este exudado, y también los parásitos respiratorios, que también ellos generan lo que es la inflamación, van a causar que también se haya un exudado, un enema, y esto genere los exudados, por lo que no va a haber también una salida correcta del aire de lo que se ingresa y del CO2. Bueno, tenemos los signos clínicos de la atelectasia congénita. Vamos a tener dificultad para respirar después del nacimiento, la respiración irregular y ausente, y la muerte. Bueno, aquí también las malformaciones también pueden generar atelectasia. Tenemos un ternero cortado que tenía malformación neurocervical, por lo que nació antes de los 285 días y generó atelectasia. En la adquirida vamos a tener disnea, caquexia, anorexia, por las mismas infecciones secundarias respiratorias de descarga nasal y dificultad para respirar. Siguiente. Y en los signos clínicos de la inicio vamos a tener la taquimia, la respiración violenta forzada y la respiración forzada y prolongada. Ya para terminar vamos a hablar sobre las macroscópicas. Primero, en este caso tenemos de la atelectasia congénita. En los círculos se pueden observar diferentes coloraciones oscuras multifocales pertenecientes a la atelectasia, y este es un pulmón interno neonato de un día que murió por aspiración de ligadura. Al otro lado tenemos lo que es la atelectasia adquirida, en este caso por compresión. En las flechas se observa lo que es la atelectasia, que va a aparecer como tejido puros y zonas deprimidas, y en las flechas se observa un gran volumen de trasudado en la cavidad pleuroventral que pertenece a hidrotórax. Ok, en la parte del enfisema vamos a mencionar los dos, ¿no? El intersticial y el alveolar. En el enfisema intersticial vemos que los secos intermediarios son distintos por el aire, ¿no? Y bueno, en el alveolar podemos diferenciar ahí que se dice bulla por la extensa acumulación de aire dentro del pulmón, por lo que es muy importante. Siguiente. Las marcas microscópicas pertenecientes a la atelectasia congénita, este caso es de un pulmón, como vemos en los círculos señalados, la M pertenece al meconio. Este ternero aspiró meconio y también líquido térmico, que se pueden observar en la A, que es
tienen en común los tres? Los dos, ¿no? Los tres, acreditarse, colapso y enfisema. Lo que puede tener en común los tres, profesora, es que ambos van a estar muy relacionados con lo que es ¿cómo se llama? La elasticidad de los arcos oculares, ya que uno, la clase que se van a comprimir y la enfisema se van a dilatar y en el caso extremo se va a romper los arcos oculares. Ahora, miren, ustedes ponen acá la atelectasia primaria, se presenta en fetos, la secundaria, partos distóxicos, la atelectasia obstrucción, la causa son las obstrucciones de las vías aéreas con la compresión, pero en el enfisema, ¿qué lo causa? Bueno, lo que va a ver del enfisema también va a ser lo que es las obstrucciones a vías aéreas, no tanto totales sino parciales, ya que las bronquiales van a tener este exudado que va a generar la inspiración, pero no la expiración de los residuos comestibles, como es el otro. ¿Han venido a clase? ¿Han venido a clases? Ah, durmiendo con eso. Entonces, miren, hay que entender bien esto del enfisema, porque el enfisema no es solamente que haya una dilatación o sobredilatación de los alveolos, porque el enfisema lo que es la destrucción de las paredes alveolares, la destrucción y la retención de aire, porque se convierte en una cavidad de aire, ya no en una estructura donde sucede el intercambio gaseoso, sino que hay una cavidad. Y esto, según lo han hecho, porque sí lo han dicho por ahí, es por la pérdida de la elasticidad del pulmón, necesariamente. Bueno, para que pierda la elasticidad del pulmón, necesariamente tiene que actuar una enzima que es la elastasa. Y la elastasa está contenida dentro del paquete, ¿no?, enzimático que tienen las células inflamatorias, como el macrófago, como el neutrófilo, principalmente. Por ejemplo, como se mencionó antes, los parásitos que están como los primeros, va a generar cierta reacción inflamatoria, lo cual va a generar que las células inflamatorias liberan esas toxinas, van a producir lo que es las elastasis, lo que va a generar la elasticidad de los arcos. Así es. Y todo aquel individuo paciente que tenga esto, ¿no?, que tenga un proceso respiratorio a largo plazo, que puede ser a largo plazo, va a producir esto. Por eso también hablan del fumador crónico, ¿no? Un fumador crónico que está irritando constantemente al alveolo y que debido a esta irritación siempre están presentes las células inflamatorias, o sea, la elastasa. Y hablaron también de una proteasa, creo. No. Mencioné nada más del alfa-1 La alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una antiproteasa, que es la que pone freno justamente a las proteasas. Hay individuos humanos, creo, que nacen deficientes de esa deficiencia. Y supongo, no sé si en animales, pero en humanas hablan de eso. La falta de esa antitripsina que controla a las proteasas.
Y por eso los jugadores crónicos y aquellas personas que son déficit en agentes antiproteasas sufren déficit. Bien, gracias. ¿Quién sigue? ¿Dónde la sigue? La proteasa, el señor salud entonces agregar la presión del aire, siempre la idea, siempre los jugadores crónicos, y no me está contaminado y para el alcohol de un cuerpo para proteger dentro de esta proteasa están